La música es conocida por sus diversos géneros, siendo distintos, e incluso muy diferentes entre ellos. Sin embargo, existe otra barrera que separa a unos cuantos géneros musicales del resto, más allá de sus ritmos, escalas, o instrumentos, y esa misma barrera es el hecho de que tan extremos o aberrantes pueden ser. Esto es lo que veremos el día de hoy, géneros musicales extremos y aberrantes, incluyendo algunos derivados del metal o el rock, esto no solo por el cómo se escuchan, sino por su temática o líricas. Géneros como el gore grind, porn grind, o el slamming brutal death metal serán descartados, ya que son ampliamente conocidos. Igualmente el género musical que traté en este vídeo, será descartado, ya que hemos hablado de ese tema más a profundidad. También cabe aclarar que la lista de géneros presentados aquí, están totalmente sacados de las peticiones que mi propia audiencia me ha hecho, o me comentaron como candidatos a la lista. Sin nada más que decir, les presento los subgéneros más extremos y aberrantes de la música y el metal. El primer puesto que nos abre las puertas, se deriva del rap. Si bien el contenido de las letras hacen que posiblemente merezca estar más arriba en el top, se queda hasta aquí abajo por la suavidad y su poco sonido extremo. El brutal horrorcore es conocido por sus letras retorcidas, aunque prácticamente son muy similares a las de géneros como el gore grind, desde descripciones súper explícitas de violencia, tortura, canibalismo, rituales satánicos, crímenes reales, necrofilia, entre otras cosas. La estética física es una mezcla entre vestimenta más urbana con toques gore, o incluso elementos esotéricos. Suelen tener presencia de beats más oscuros o deprimentes que el rap tradicional, también se llegan a añadir sonidos atmosféricos, como por ejemplo gritos, cuchillos, cadenas o sonido industrial. Quizá te sorprenda escuchar que dentro de este estilo, algunos artistas usan guturales o cantos más agresivos, asemejándose al metal, aunque no es lo más común, aunque sí que es verdad que el death metal o el grindcore llegan a tener influencias. Las portadas que usan son prácticamente imágenes gore de toda índole, enfocando sus letras, por lo que sus portadas se puede decir que es básicamente gore grind o death metal, e incluso black metal, ya que algunas portadas usan símbolos satanistas, aunque de forma un tanto más realista, sin embargo llegan a usar con más enfoque colores como negro y una saturación del color rojo. Sin embargo, el brutal horrorcore es un tanto underground, por lo que los artistas de este estilo no son tan conocidos, pero podemos destacar a Skun como uno de los cantantes que mejor representan a esta escena. Debido al copyright me es imposible dejarte mucho tiempo de las canciones, sin embargo te dejaré un par de fragmentos. Многие как получил наверх, кентов, конечно, свой, но своим не стать не век. El siguiente género es un tanto peculiar, ya que algunos lo consideran oficial, otros no oficial, ya que surgió a partir de la música meme del internet. Se le conoce como incelcore, tomando de bases como el trap, rap y el funk. Todo esto combinado con la ideología de los denominados incel boys, lo que es básicamente una comunidad de hombres con altas frustraciones amorosas, esto incluye en el ámbito íntimo, soledad y aislamiento, odio o resentimiento hacia los hombres que pueden encontrar el amor de manera más fácil, humor negro. Sin embargo, si conoces esta especie de comunidad, sabrás que en algunos círculos más profundos, se llega a propagar el odio total hacia las mujeres, culpándolas de sus desgracias en el amor, rechazando y excluyendo todo lo que tenga que ver con más mujeres, incluso incitando a todo tipo de violencia contra ellas, haciendo una glorificación. Por ende algunas canciones se llegan a enfocar totalmente en estos puntos, algo así como el N, S, B, M, pero hacia la mujer. Por lo que este punto le da su lugar en este puesto. Sus portadas son básicamente memes de este estilo, llegando a tomar imágenes de internet agregándole un poco de edición, aunque llegan a usar imágenes de animes.
Entre el cantante a destacar tenemos a Negative XP, quien es bien conocido por propagar las ideas más oscuras y controvertidas del incelcore, tomando el mensaje de resentimiento hacia las mujeres del que te hablé, siendo su canción Scott Pilgrim vs. The World Ruined a Whole Generation of Women. Sin embargo, se le acusa incluso de propagar genuinamente ideologías extremistas sobre el conservacionismo o de derecha. Como dato curioso, anteriormente se llamaba School Shooter, que literalmente es tiroteo escolar, lo que generó polémica, terminando con el nombre que ahora usa. She saw Ramona flowers and I screamed till my eyes bleed. An ultra victim. El siguiente género nos acerca más hacia la escena del metal, aunque todavía un tanto alejado, y este es el Power Violence, siendo este un subgénero derivado del hardcore punk, con un toque de influencias del grindcore, nacido a finales de los años 80. Caracterizado mayormente por su velocidad extrema, además de sus cambios de ritmo de forma abrupta y muy contrastante, esto hace que se incluyan cosas como breakdowns, además de su atmósfera caótica y agresiva, esto reflejado más en las voces que suele usar, siendo en su mayoría gritos, incluso sin tener una melodía de forma clara. Algo a destacar es que algunas canciones suelen ser bastante cortas, durando incluso apenas un minuto. Cuando llegan a tener letras, toman conceptos como una postura antisistémica, antiautoritarias, críticas a la sociedad, la brutalidad policial, la política y la cultura mainstream. En algunas ocasiones toman enfoques más introspectivos. Sus portadas suelen reflejar este tipo de cosas, sin embargo se llegan a usar incluso recortes de periódico, revistas o imágenes, mostrando desde la brutalidad policial, conflictos armados, pobreza, y el sufrimiento humano. Algunas portadas suelen ser más minimalistas, mientras que otras son hechas con una producción más baja, como si fuera una impresión en blanco y negro, con una estética sucia. Otra forma en que hacen las portadas, es con una especie de humor negro y absurdo o satírico, con uso de imágenes un tanto ridículas. Y por último, algunas bandas más contadas, usan portadas abstractas, con símbolos y un arte más conceptual. Así que el Power Violence tiene demasiadas formas de cómo se llegan a producir las portadas de los álbumes musicales. Una de las bandas más representativas de este género sería Infest, ya que son considerados como los pioneros de este género. Aunque por cuestiones caóticas y extremas, el puesto sería para Crossed Out. Te iré dejando fragmentos de 3 canciones por cada género, ya que por el copyright me es imposible ponerlas mucho tiempo. Este es básicamente un subgénero un tanto underground, perteneciente al grindcore, llamado mincecore, el cual es una mezcla de mincecore, y este mismo es directamente un estilo de grindcore, surgido a finales de los 80, contando con un sonido crudo, sucio, repetitivo, minimalista, además de una postura de anarquía. Además era combinado con gore grind, un género bien conocido en este canal, por lo que omitiremos sus características. El mincecore cuenta con una producción sucia, sobre todo en las guitarras, cuenta con voces con un estilo de gruñidos, o con chillidos. Parte de su temática es básicamente el gore grind, sin embargo se le sumará mensajes de antisistema, agregando una especie de sarcasmo. Las portadas suelen ser collages sangrientos, imágenes explícitas tipo médicas, un arte grotesco, y algunas veces suele ser en blanco y negro. Al igual que el Power Violence, sus canciones suelen ser muy cortas, incluso durando solo segundos. La banda más representativa podría ser Agatha Close, formada en 1985, siendo incluso considerada como la banda fundadora de este género.
El siguiente género es bien conocido en Latinoamérica, aunque para países alejados podría ser incluso underground. El ultrametal es una especie de género y movimiento nacido en Medellín, Colombia, en la década de los 80, derivado del contexto en el cual se encontraba el país, desde una violencia extrema, narcotráfico, peleas entre rivales, guerrillas, entre otras cosas, por lo que incluso se dice que es una cultura dentro del metal. Surge además de la combinación del thrash metal, combinado con un death metal, sin embargo es llevado a niveles más caóticos y extremos, además de un sonido sumamente sucio y saturado, riffs super rápidos y repetitivos, una combinación de gritos, guturales y alaridos. Contando con letras que retratan la situación vivida en Medellín, además del odio hacia la religión y la autoridad. Cabe mencionar que bandas como Venom, Slayer, Kreator, Sepultura, entre otras, fueron de inspiración para este género. Las portadas suelen ser en blanco y negro, incluso siendo dibujos, mostrando un arte crudo, con temáticas como el deceso, cráneos, satanismo, y la destrucción que se vivía en ese tiempo. La banda más representativa sería Parabellum, ya que incluso es considerada la pionera del género. Este puesto se ocupa por dos géneros, primeramente te hablaré del pornoise, derivado del harsh noise, y el noise grind, teniendo en su estructura un ruido saturado, alta distorsión, además de loops caóticos. Al ser noise, no llega a contar con riffs claros, mucho menos la batería, en su lugar serán samples de capas de sonido, todo esto se enfocará hacia algo sexual o pornográfico. Desde luego su estética en las portadas es muy similar al gore grind y al porn grind, usando fotografías íntimas muy explícitas de forma grotesca y desagradable. La banda más representativa es Albeat, de origen estadounidense. Ahora bien, el gore noise es prácticamente casi lo mismo, derivado del gore grind y el noise grind, usando samples incluso de películas gore. Las portadas nuevamente suelen tener una presencia explícita, sin embargo son enfocadas a algo más violento, incluyendo cosas médicas como una autopsia, órganos, y gore en general. La banda más representativa suele ser un poco discutida, sin embargo suele considerarse Limatic Flame, de origen brasileño. También cabe aclarar que ninguno de los dos géneros suele tener letra, ya que al derivarse del noise, es prácticamente inexistente este tipo de melodías. Este es considerado como una temática por algunos, y para otros un subgénero, todo esto dentro de la escena del harsh noise y el gore noise, aunque se trata más de dar asco y repulsión, más que de ser grotesco y choqueante, por lo que es bastante underground. El vomit noise, prácticamente gira en torno al vómito, fluidos corporales, diarrea, y enfermedades estomacales asquerosas. Usando el harsh noise como base, usando samples de sonidos de vómito, fluidos o sonido de gargantas, dando una especie de ambiente húmedo y viscoso. Sus portadas suelen ser muy repulsivas y desagradables, ya que a veces incluyen fotos estomacales. Carecen de letra, ya que lo más cercano a esto son las arcadas y el regurgitamiento, poco se puede decir para describir el género, ya que todo gira en torno a esto que te acabo de mencionar.
La banda más representativa es Regurgitated Stoma Step, aunque es más una especie de productora y sello, por el cual se llega a distribuir esta música. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó